Información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos, proclamada la fórmula ganadora del balotaje. Comienza ya, obviamente, formalmente la transición, queda muy poquito tiempo. Y también ya se designó hora y día, obviamente, para la asunción presidencial. Es el 10 de diciembre, como así enmarca la Constitución, a las 12 del mediodía. Eso fue proclamado en el día de hoy por los diputados y diputadas, senadores y senadoras que estaban presentes. Justamente la diputada Píparo fue la encargada de leer esta comisión que dio los datos precisos, recibió la información de la Junta Electoral, de la Justicia Electoral justamente, que le había ya dado el resultado a la vicepresidencia de la Nación en el Senado y proclamó la fórmula, como veíamos, de Javier Milei y Victoria Villarroel, que estaban ahí sentados en sus bancas y renunciaron, obviamente, ya a esa banca porque está en camino a la asunción. El próximo 10 de diciembre va a ser el momento donde se vuelve a reunir esta Asamblea Legislativa, ya ordenando esa transición que se está dando hace algunas semanas en el Senado de la Nación para recibir a las nuevas autoridades. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también ya, obviamente, en modo balance, cierre del año. Terminó también ayer la Comisión de Juicio Político. Estuvimos ahí en caliente con los diputados que acababan de firmar el dictamen, así que vamos a repasar un poco de todo eso y lo que viene en la definición de quién va a presidir esta Cámara. Hay mucha incertidumbre, pero sí ya hay algunas definiciones desde el actual oficialismo que se está despidiendo de la Cámara de Diputados para que la semana que viene sea el momento previo a la jura de los diputados que pueda conocerse un poco más claramente cómo se va a estar conformando los bloques en el recinto. Jessica Calcaño, bienvenida, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Aman? Muchas gracias. Sí, estamos a la espera también de que asuman los nuevos diputados. El próximo jueves a las 12 del mediodía, 130 diputados. Vamos a ver sus juras, qué juras eligen, y ahí vamos a conocer finalmente que se vele el misterio de quién será el próximo presidente o presidenta de la Cámara. Hay que ver, Antonio, Meli, si aguantamos la ansiedad. Amanda, ¿cómo andás? Sí, bueno, la jornada de hoy nos dejó también una muestra de lo que va a ser esa riña por la presidencia, donde veíamos a Cristian Ritondo, bueno, muy cerca de Javier Milei, abrazándolo, riéndose junto a él, mientras una fila de diputados y senadores del PRO ya se acercaban para saludar al presidente electo. Exactamente. Y también eso, el intercambio de miradas, los gestos entre los legisladores, las definiciones. Los distintos saludos, ¿no?, que hubo hoy. En un momento había fila para sacarse selfies y saludar al presidente electo, que, bueno, por otra parte, hoy también formalmente presentó su renuncia como diputado nacional. Se la vio también a una Victoria Villarroel activa del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado, donde va a presidir esa Cámara, y hoy mantuvo reuniones con distintos senadores, entre ellos con las autoridades del Frente de Todos, que va a pasar a ser Unión por la Patria, y que va a ser la primera minoría en ese recinto, ¿no? Así que eso... Se van acomodando lentamente y también se está definiendo cómo va a ser toda la arquitectura de la jornada del 10 de diciembre, ¿no? Porque va a haber toma de tributos aquí, va a haber también jura de ministros en la Casa Rosada, toda una serie de definiciones que están apurando con los protocolos para que avance también eso. Sí, y lo que decías vos, Aman, que se conoció en el día de hoy por lo menos la voluntad de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de que tanto la presidencia de la Cámara como la presidencia provisional del Senado sean de la Libertad Avanza, porque había algunas dudas o versiones que decían que podía quedar en manos del peronismo en el Senado, que está segunda la línea de sucesión. Números, ¿no? Hacían cuentas matemáticas que daban ese resultado, porque si sumamos los votos, aritméticamente le correspondería al que tiene más cantidad de bancas, pero
La Sí. política es otra cosa. Igualmente también es todo un dato eso, porque Cristina Kirchner se manifiesta, bueno, a favor de alguien del partido de Claro. Javier Milei, que no es lo mismo que, bueno, algunos nombres que se empiezan a pensar tanto en una cámara como en la otra de algunos aliados de Ujú. otros bloques que Sobre todo el PRO y también, bueno, Y el acá peronismo federal. peronismo federal. Sí. Pero bueno, hay que ver, esas son decisiones también del propio Milei, que se reunió con sus diputados y senadores electos. que para también hay empezar- un grupo de ellos que les pide Claro. que sea la Libertad Avanza la que conduzca, ¿no? Se estuvieron reuniendo para empezar a diseñar un poco la estrategia, porque ya hay que definir. También iban planteando eso desde las oposiciones que van quedando a la Libertad Avanza y también viendo qué fortalece y qué no fortalece a cada uno de los espacios. Hoy había bastante diputados de todas Sí. las fuerzas, aunque no estaban Sí. todos, había que tener quórum, por eso se demoró un rato la sesión, porque algunos estaban llegando. Muchos representantes también de los gobiernos provinciales saludando a Javier Milei, Claro. lo digamos a Luis Di Giacomo, a Agustín Domingo en representación del gobernador electo de Río Negro, que pertenece a la misma fuerza, el señor Alberto Beretilnec, lo mismo los misioneros del Frente de la Concordia de Misiones, y bueno, también sí, lo que ya veníamos viendo hace ya unas semanas, lo que tiene que ver con el acercamiento de los diputados y senadores de Schiaretti a un Javier Milei que, bueno, empieza a tener lo que comentamos recién, ¿no? Tener que buscar y tejer aliados para llevar adelante una gestión en la más mínima minoría que se tenga registro de un gobierno. Hoy los diputados del oficialismo que se está retirando ya estaban bastante, bueno, algunos un poco esquivos, pero bastante reflexivos, ¿no? Hablando, conversando con la prensa también sobre su expectativa del nuevo proceso que se abre a partir de la semana que viene, cuando juran los nuevos diputados, y también empezando a ordenar un poco su posición de oposición. En Juntos por el Cambio también están discutiendo bastante, ahí está un poco más picanteada la cosa, Sí. porque no hay tantas resoluciones. Y además el radicalismo todavía tiene que esperar después de la asunción de Milei un par de días para que se resuelva también su reunión de Comité Nacional, donde va a estar toda la definición de la estrategia aquí en el Congreso, ¿o no? Ujú. Sí, sus autoridades partidarias, bueno, como suele ocurrir, ¿no? En el radicalismo siempre sobre diciembre cada 4 años elige las autoridades de su comité y ahí, a partir de ahí, bueno, las definiciones de los bloques. Lo cierto es que hay una tendencia y una voluntad de los dos sectores que se representan en la UCR, el bloque UCR y Evolución Radical, de avanzar hacia una unificación y cada vez crece más el consenso de, bueno, ya no puede haber un Juntos por el Cambio como se lo conocía. Hoy le preguntábamos a un diputado de esta fuerza si van a seguir juntos o separados, ¿no es cierto? Poniéndole dos opciones. Y me decía, Por sí o por no. coordinados. Si vamos a seguir juntos, si vamos a seguir trabajando, va a ser de forma coordinada. Es decir, no completamente separados, pero tampoco moviéndose como un interbloque como venía haciendo en estos últimos 4 años Juntos por el Cambio. Sí, a contramano un poco del mensaje que quisieron dar a hacer los gobernadores, ¿no? Cuando les pidieron a los legisladores que se mantengan unidos porque la gente los había votado para hacer oposición y que, bueno, tienen que mostrar ser una oposición sana, una oposición responsable, pero lo cierto es que hoy por hoy, puertas adentro Sí, hay del una situación situación hay una situación difícil y incómoda sobre todo, también. sí, a medida que no se termine de definir quién va a ser el representante que Javier Milei elija para presidir la Cámara de Diputados. Porque si pasara que fuera Cristian Ritondo, bueno, ahí la oposición del PRO hay que ver de qué manera se formaliza o no como aliado de este gobierno, cuando ayer los gobernadores reiteraron la idea de no ser cogobierno, pero hay muchos dirigentes Claro. del PRO que quieren estar detrás de la gestión que va a arrancar el 10 de diciembre. Ujú. Entonces, en el Parlamento no es tan fácil que eso se Sí. traduzca en una unidad. Ahí Bueno, lo que pero- aparece, perdón, ahí lo sí. que aparece también es el pedido de los gobernadores, decir, bueno, el que quiera hacerlo, que lo haga a título personal. Pero es muy difícil que a título personal un ciudadano, un individuo libre, se termine Además, siendo siendo diputado. presidente de la Cámara de Diputados, Sí, pero es digo, un el tercer diputado de cargo la en la línea de nación. sucesión. Además, porque también la propuesta de que Ritondo sea diputado un poco conlleva esa promesa de te arrastro tantos diputados para Sí. apoyarte las leyes. Sí, bueno, pero también va a ser difícil que el PRO vote en contra si llega a ser
Luis Caputo, el ministro de Economía, vote en contra del presupuesto, ¿no? Digo, ¿qué posición tiene ahí el PRO? Aunque sea libre, pero no es tan libre porque... Sí, la integración no es solo por la presidencia de la Cámara, sino también sí aporta funcionarios como ya fueron, por lo menos Caputo, que ya está confirmado para Economía. Sí, así pareciera. Falta ver en Seguridad Patricia Bullrich, que todos la dan bastante confirmada, pero también desde el PRO dicen... Fue una decisión a título personal y después sí, o sea, y eso va a definir también qué pasa con Juntos por el Cambio. Pasa que tienen también la contradicción de que o sea, por un lado es una alianza que ganó varias provincias y tiene también que gobernar en las legislaturas provinciales con acuerdos que tienen entre el PRO, radicales. Entonces también tienen que manejar, bueno, o sea, cómo van a hacer para conseguir las mayorías en esas provincias si está rota la coalición en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Y además, ¿cuánto todo eso se confirma de las cosas que se han dicho por ahí a través de las redes sociales, en entrevistas, medio en caliente? Después, ¿cómo se traduce? Eso lo vamos a conocer el 7 recién, cuando juzguen los nuevos diputados. Y con la nueva conformación de la Cámara, a quien sea presidente le eleven la nota cada uno de las autoridades de los bloques para decir, bueno, mi bloque es este, ¿no? Claro. Y formamos parte de este interbloque. Porque también ahí las representaciones empiezan a ser como muy sectoriales, es menos inclusivo, porque bueno, están por un lado los sectores de la oposición, por otro lado los sectores del oficialismo, que es muy reducido, por otro lado el peronismo, que también tiene distintas expresiones y tampoco sabe cómo se va a constituir a partir del 10 de diciembre. Bueno, mucha incertidumbre y eso un poco se notaba hoy. Sí, y hay divisiones al interior, no solamente del interbloque en general de Juntos por el Cambio, sino de cada bloque. Exacto. Claro. Si bien en el PRO la mayoría, bueno, tiende a apoyar a la Libertad Avanza, en el bloque radical también hay divisiones. Cuando se estaba pensando y se piensa en que se vuelvan a reunir, ¿no? Lo que es los legisladores de Evolución Radical y de la UCR, claro, esa es la expectativa que hay. Pero conviven diferentes posturas entre todos. Claro, y además también otra discusión, ¿no? Que va a haber nuevamente respecto a los miembros de los bloques para la decisión de las comisiones. Ahí también entiendo que Unión por la Patria está tomando decisiones, porque si se constituye como un interbloque, son todos bloques separados. ¿Qué lugar tienen las comisiones? Bueno, hoy lo que pude ir recolectando, hablando con distintos diputados, más que nada después de lo que fue la reunión que tuvieron antes de la Asamblea Legislativa en el Salón de Honor. Sí, como la fiesta de fin de curso, era como la despedida del año. Como un brindis de fin de año hubo, donde, bueno, hubo alguna especie de homenaje a Cecilia Moró por haber sido la primera presidenta mujer de esta Cámara, por el trabajo que se encargó a partir de agosto del año pasado de presidir esta Cámara en un contexto difícil, pero también lo que muchos y muchas destacaban tiene que ver con la necesidad de mantener un bloque en cohesión, un bloque unido de cara a lo que se viene, y en parte de eso es el trabajo que va a hacer Máximo Kirchner con Cecilia Moró, con Germán Martínez, más allá de quién vaya a ser la autoridad, el jefe del bloque, porque también hay algo que es cierto, que lo reconocen desde los distintos campamentos del Frente de Todos, que es si hay un lugar donde funcionó esta coalición, que fue gobierno en estos últimos 4 años, es en la Cámara de Diputados. Sí. Más allá de los tironeos que pudo haber llegado a generar distintos proyectos de ley, de las idas y vueltas de algunos diputados, no se vio lo que se veía en distintos ministerios, lo que se veía en distintas organizaciones y también mismo en sí en la coalición, sino que se veía un trabajo cohesionado, en conjunto, donde se entendían las distintas posturas, donde no se le recriminaba a un sector no haber apoyado de tal manera algún proyecto o de tal manera otro proyecto, sino que esa cohesión, esa unidad, esa forma de trabajo que tuvo el oficialismo en la Cámara de Diputados va a ser lo que van a tratar de que trascienda en los próximos 4 años. Y sí, la unidad también tiene ahí una fortaleza que después, si no, se va a ver reflejada de una manera mucho más débil en el debate por las comisiones, donde se van a tratar los proyectos y donde la Libertad Avanza va a tener poca representación. Digo, por más que tenga miembros, como el presidente de la Comisión de Presupuestos, son 49 integrantes. Bueno, por eso también. En relación a la proporcionalidad, uno de los cordobeses va a entrar seguro. Pero después, el resto de los partidos y la Libertad Avanza, ¿cuánto va a poder aportar y cómo va a poder construir ahí una mayoría sin que sea la gran mayoría de diputados y diputadas de Unión por la Patria o incluso de otras organizaciones políticas
más reactivas al gobierno que fue electo. Sí, por eso también algunos legisladores Juntos por el Cambio tienen la mirada puesta en mantenerse en la medida que se pueda en un interbloque que, bueno, contenga a la gran mayoría, porque hay quienes dicen hay que ayudar al nuevo gobierno en la gobernabilidad y mientras más lugares tengamos en las comisiones, más se puede ayudar desde ese lado en la firma de los dictámenes, ¿no? Que ahí, como vos bien decís, Amanda, Unión por la Patria va a tener mucho peso entre Exacto. los integrantes. Y sí, porque hay comisiones claves, no solamente la de presupuesto, que es la más grande, la más robusta y que va a tener, por más que sean muchos de otros partidos, va a haber mucho que negociar y va a ser difícil, ¿no? Y el peronismo va a tener mucha más representación, en definitiva, porque tiene un número más grande de integrantes. Y legislación general es otra que Asuntos suelen pasar constitucionales. también, bueno, por ejemplo, la ley de alquileres, que ahora también se puso en debate por el nuevo presidente electo, Es que pasó por esa comisión. Como cada 4 o 5 meses se pone en discusión la ley de alquileres. Pero todo en base a especulación, Sí, ¿no? sí. Ya hay denuncias de los inquilinos diciendo que, bueno, les quieren solamente hacer firmar un contrato por 1 año porque están a punto de derogarla. Sí. Y eso es solamente porque el presidente electo especulación, ha sí. manifestado siempre su, Y les digo, su otro postura tema de querer también derogarla. por los interbloques es el Consejo de la Magistratura. También, es verdad. Que es otra fue una disputa muy importante durante todo el año. Bueno, hubo mucha intervención también de decisiones de la Corte de cómo deberían organizarse los bloques. Fue parte del debate del juicio político también, de alguna manera. Así que ese también es un punto que, porque en el Consejo de la Magistratura no solo se maneja el presupuesto del Poder Judicial, sino también que se hace en la terna para los jueces. O Claro. sea, El que proceso después de tiene que selección. validar el Senado. El proceso de selección, exacto. Claro, entonces ahí va a haber un lugar de poder importante. Si les parece, después hablamos un poco, hacemos un bloquecito de justicia, vamos a hablar de la Comisión de Juicio Político que dictaminó finalmente en la jornada del día de ayer, pero queremos repasar ahora el momento en que la diputada Carolina Píparo manifestaba la definición que había tomado esta comisión de exteriores. ¿Cómo es que se llama? Comisión de... Escrutadora. Escrutadora, ahí está. Comisión escrutadora que da a conocer los datos definitivos que arrojó el escrutinio. Es un mecanismo, como decíamos al principio, que justamente al cotejar todas las actas se firma un acta final que es remitido al Senado de la Nación, a la Vicepresidencia de la Nación, para que pueda convocar a esta Asamblea Legislativa y dar a conocer los datos formales de cuál es el número exacto de personas que votaron a cada una de las fórmulas. Lo vamos a repasar. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con lo previsto en los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajo firmantes, en su carácter de integrantes de la comisión designada por la Presidencia de la Asamblea para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 19 de noviembre de 2023 para presidente y vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja a la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel ha obtenido en todo el país 14.554.560 votos, que representan el 55,65% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi ha obtenido en todo el país 11.598.720 votos, que representan el 44,35% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, la comisión designada propone proclamar como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y 10 de diciembre de 2027 a los ciudadanos mencionados en primer término, Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel, y fijar las 12 horas
y fijar las 12 horas del 10 de diciembre próximo para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarreal. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Ahí lo veíamos al presidente electo y a la vicepresidenta electa, que en los próximos días, ya falta poco, 10, 11 días, para que se concrete el traspaso de mando, el momento se le da el bastón y la banda presidencial se le coloca aquí en el Congreso, y eso estaba viendo los protocolos que van a llevarse a cabo al respecto. Así que ya empieza a configurarse la nueva etapa, que comienza a partir del 10 de diciembre, y anunció Milei que el 11 firma el decreto para convocar a extraordinarias, o extraordinarias, porque ordinarias no tiene sentido porque no está constituido el periodo, y a conformar las comisiones para poder sesionar, porque cambió completamente la Cámara. La mitad de la Cámara cambió y un tercio del Senado, así que la guerra de las comisiones ahí ya está. Ahí hay que definir cómo se organizan, por lo menos las que se requieran para el presupuesto, ¿no? El presupuesto va a ser una de las principales y primeras comisiones que se tiene que conformar. Así es, y uno de los primeros proyectos que va a tener que mandar el nuevo gobierno. Sí. Para ver cuál va a ser la hoja de ruta del gasto, cuánto prevén el dólar para el año que viene. ¿Vendrá Toto Caputo a La presentarlo si es inflación. nombrado como ministro? Y debería. será la vuelta. Bueno, no sé, porque lo van a presentar fuera de término porque él quedó viejo y caduco el anterior, ¿no? Entonces, Claro. Bueno, algunos dicen que no sé está si la tiene la posibilidad obligación de que venga. prorrogue el que está, que en vez de presentar uno nuevo, en realidad modificar el que está, que es muy distinta la perspectiva que plantea Javier Milei, que fue presentado por Sergio Massa, entonces que prorrogue el que está, y que eso haría que se vayan ampliando, o sea, creo que se hace automáticamente por inflación, pero plantea más discrecionalidad del Poder Ejecutivo a la hora de asignar partidas. algo así hizo digamos. Guzmán cuando asumió, ¿se acuerdan? Que Claro. no tenían presupuesto y prorrogaron el presupuesto Sí. de Mauricio Macri, y de hecho mandó un presupuesto acotado para la mitad del periodo, a mitad del año, ¿no? Del 2020, si no recuerdo mal, y después se había aprobado medio presupuesto, digamos, porque a los 20, el 20 de marzo se declaró la pandemia, Claro. entonces hubo que hacer Claro. un montón de cosas para adaptar acá al Congreso, y eso que quedará en la memoria colectiva de todos y todas, de parte de este gobierno que ya está ahí cerrando sus actividades y en plena transición. También en relación a los esquemas que se van a ir conformando, ya se habían planteado que iban a ser pocos los ministerios, de 14 a 8 van a pasar, se van a degradar a secretaría ministerios que son fundamentales e importantes, como trabajo, como salud, Educación. ¿no? Educación, y después veremos cómo se va organizando. Es todo así como muy incierto, porque son todas especulaciones, no se sabe qué es lo que están definiendo porque no es claro todavía el proceso. Sí, de hecho, hoy en el Hotel Libertador, Milei, después de regresar de Estados Unidos, tuvo una reunión con sus diputados y senadores donde, se habló básicamente de estas medidas, porque sería un paquete de proyectos. Y el que emergencia, ya enviaría. te digo que Sí. vinieron 9 emergencias en diciembre del 2019, Sí, me van a acuerdo. venir. Sí, 9, también ahí, van a 15, tener veremos. el desafío de ver quiénes van a ser los voceros, quiénes van a ser los presidentes de estas comisiones clave, que se supone que van a ir para la Libertad Avanza, sí. más allá de que en la composición Tengan pocos tengan miembros. pocos, porque en definitiva son las comisiones que siempre tiene el oficialismo. Claro, hay 5 comisiones que son así como de esas Sí. que se dicen de gobernabilidad, Sí. además de juicio político, obviamente, que también le corresponde. Está la legislación general, asuntos constitucionales, presupuesto y hacienda. ¿Y legislación penal? No, ¿Puede no ser? necesariamente. Ah, no, porque hoy estaba en manos El de la de poderes. oposición. y- Poderes, peticiones y reglamento. Sí. Ese que tiene que ver con la administración más del desarrollo de la Cámara Sí. Sí. para el trabajo Y cotidiano. la ardua tarea, ¿no es cierto?, que van a tener esos 37 diputados que ingresarían por la Libertad Avanza
porque van a tener que representar a un gobierno no solamente en minoría en lo que va a ser el recinto, sino también en las comisiones. Digo, capaz vamos a ver muchas veces que se repitan los presidentes, claro, o que tengan que estar en muchos diputados en varias comisiones, porque sí, el oficialismo va a tener que tener un lugar importante en las comisiones. Y sí, claro, sobre todo porque hemos visto en casi todos los periodos, sobre todo en estas dos últimas etapas que hemos transitado, la de Alberto Fernández y antes la de Mauricio Macri, donde no había mayorías tan claras como en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí cómo se tenían que negociar también la participación en las mayorías escuetas que tenían, ¿no? Vimos el juicio político ayer, 16, uno más tiene el oficialismo, no, bueno, dos más que Juntos por el Cambio en definitiva, porque el otro es Topo Rodríguez, sí, ¿no? Que también es de la oposición, así que eso ya configura un esquema bastante complejo. Ujú. Sí, así es. Y bueno, también además de hablar de ese tema, se supone que hoy transmitieron los legisladores libertarios la idea de que sean representantes de sus bloques los que tengan la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia provisional. Uh-huh. Pero por el momento seguimos sin definiciones y hoy la vicepresidenta electa Victoria Villarruel aseguró que Milei tiene los nombres y que en su momento él los va a comunicar. Misterio. De quiénes son los... Un poco más de misterio le metemos al Sí, temita. pero bueno, al mismo tiempo, así como vemos que comenzó la transición en un montón de lugares... Acá no comenzó en la Cámara de Diputados. Y hay mucho... Más allá de la presidencia provisional del Senado, sí, con Victoria Villarruel ya se muestra activa y ya está en una etapa de transición. Tuvo su reunión también con Cristina Kirchner en el Senado. Pero aquí en la Cámara Baja reina la incertidumbre. Vamos a hablar con Lourdes López, nuestra compañera que está justamente en el recinto para contarnos qué quedó de esta Asamblea Legislativa. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ama? Bueno, saludar también a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hace algunas horas nada más tuvo lugar lo que es esta asamblea legislativa, obviamente que cumplió con la tradición de proclamar lo que es la fórmula ganadora del balotaje realizado el pasado 19 de noviembre, así como lo establece también la Constitución Nacional en su artículo 96 y particularmente el 120 y 122 del Código Nacional Electoral. Y con esto, bueno, ya fueron proclamados por la Cámara Baja el nuevo presidente electo, en este caso Javier Milei, y también la vicepresidenta, estamos hablando de Victoria Villarruel. Bueno, fue un acto que también, como ustedes ya pueden haber visto, fue presidido por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También estuvo, por supuesto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, quien estuvo a cargo de izar la bandera y, por supuesto, presenciar este acto que es totalmente necesario. También estuvo Carolina Píparo, en este caso como designada a relatar, en este caso, y detallar la cantidad de votos según fue la elección presidencial. Bueno, eso también, por supuesto, es todo una cuestión más que nada formal y protocolar. Y estuvo la comisión, en este caso encargada de hacer la sumatoria de los resultados definitivos, integrados por 6 senadores y 6 diputados. Si quieren, se los menciono también. Sandra Mendoza por los senadores, junto a Adolfo Rodríguez Sá, Ricardo Guerra, Mariana Jury, Pablo Daniel Blanco y María Victoria Guala. Además, estuvo por diputados José Luis Gioja, Graciela Landricini, Diego Sartori, Dina Resinovsky, Miguel Nani y Carolina Píparo. Un tema importante a decir también es, además de que ya quedó finalmente proclamada la fórmula electa el pasado 19 de noviembre, sino que el próximo 7 de diciembre es donde se van a estar haciendo el recambio de bancas. Van a, en este caso, a renunciar a sus bancas, por ejemplo, Javier Milei como diputado y Victoria Villarruel como diputada, para poder ya finalmente darles lugar a quienes van a estar asumiendo y de esa forma ya prepararse para el próximo 10 de diciembre, cuando en la Casa Rosada y mediante un paso previo por el Congreso, bueno, finalmente se dé el traspaso, ¿no?, tan esperado. Así que esto es un poco lo que estuvo sucediendo en el día de hoy. Hubo mucha expectativa también y, por supuesto, continuando con toda la actividad parlamentaria que, dicho sea de paso, mañana a las 11 está Asuntos Municipales.
Exactamente. Mañana tempranito va a ser esa comisión. En un ratito vamos a contar de qué se trata. El recinto quedó ya todo listo, limpio, prolijo, porque había mucha Impecable. gente. Ahí Sí. donde estás vos cerca, estaban los senadores y las senadoras. dato. A ver. Como no es una sesión tradicional, una sesión ya sea especial o no está en este caso las computadoras, que es para uno marcar la asistencia, ¿no? Y por supuesto también dar el voto. quórum. Así que esto en este caso no lo vemos en ninguno de los pupitres y bueno, por supuesto es muy lindo, ¿no? Lo vemos y lo presenciamos así con este silencio y con lo imponente que es la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Realmente te da ganas de quedarte mucho tiempo más y envidiamos un poco a todos aquellos que día a día no solo trabajan en este espacio, sino que vienen a hacer las visitas guiadas, Sí, ¿no? claro. Se deben quedar impactadas porque no solamente este recinto, sino también los salones contiguos, el salón azul, el salón blanco, también el salón de los pasos perdidos, el salón de Lea Parodi, bueno, tantos con su significado, ¿no? Y con lo que han implicado a la historia argentina. Efectivamente, Lourdes, gracias por traernos la imagen de esas bancas más parecidas a las originales, digamos, ¿no? Sin las computadoras encima. Parecen aquellas bancas de los 80, las bancas de los 60. Falta un poquito de tinta acá. Ah, sí, le falta la tinta, pero tiene todo ahí el cenicero también, porque antes se fumaba en el Congreso de la Nación y era, bueno, complicado para vivir y respirar porque es muy alto el techo, se acumulaba la nube ahí arriba en la cúpula. Tiempos del pasado. Gracias, Lourdes. Exacto. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, así quedó el recinto. Estaba bastante poblado y también va a estar mucho más poblado porque cuando sea la asunción de Javier Milei van a estar presentes los miembros de la Corte Suprema, también gobernadores que serán invitadas a ver quién viene a la asunción, a quién va a invitar, quién de todos van a mandar. Bueno, ya hay sus algunos representantes. presidentes y expresidentes de la región que han confirmado su presencia. Claro, pero ellos van a Casa Rosada, me parece, en ese caso. No vendrían a... No, al Congreso no vienen los presidentes. No. Vienen, como vos decís, los representantes. Claro, lo que pasa es que nosotros, vos lo pensabas porque... a no ser que esta vez, pero en general suelen estar en Casa Rosada los presidentes. ¿Cuándo juegan los ministros, en definitiva? Sí, también cuando se traslada de Congreso a Casa Rosada hay una ceremonia. Hay una ceremonia ahí breve. Sí. Hay un protocolo en ese momento. Sí, bueno, veremos quiénes vienen, ¿no? Yo tengo alguna memoria también de, no sé si en el... No me acuerdo de haber de visto, Néstor, haberlo uno visto. de los de Cristina, estaba Correa, acá en el Congreso me pareció verlo. Sí, bueno. pero lo cierto es que los invitados que traen los presidentes ese 10 de diciembre, Sí. más allá de los presidentes del mundo, también, bueno, ver del mundo empresario quienes deciden darle su apoyo, del mundo sindical. Porque no quienes solamente llegan. están donde habitualmente se sientan los asesores y las asesoras, que ahí están miembros del Poder Judicial, miembros también de los poderes ejecutivos de la provincia, sino están los palcos, que ahí están los invitados y Los las palcos. invitadas. Y también están las Fuerzas Armadas, Ajá, representantes exacto. de la Iglesia, de los distintos cultos. Veremos también, porque como Milei está muy a full con el tema del judaísmo, también a quienes seguramente, invita en términos de figuras del mundo religioso. Jessy, vamos a repasar qué tienen que hacer los diputados y diputadas electos y electas ahora, el 7 de diciembre, cuando vengan y se incorporen. Es un momento muy emocionante. Algunas se han puesto hasta el vestido de casamiento en alguna provincia para asumir. Sí, vamos a ver vamos a repasar un poco los números de cómo va a quedar conformado, por lo menos de los interbloques, tal cual los conocemos hoy, que seguramente van a tener modificaciones, realineamientos, pero por lo menos con la foto de hoy, ¿cuáles fueron las modificaciones con la renovación que hubo en las elecciones generales, que fueron las del 22 de octubre, donde ahí se votaron los diputados y diputadas nacionales? Comentábamos recién, el 7 de diciembre van a asumir los que fueron electos y en total son los que asumen nuevos 130 de 24 distritos, son 23 provincias del país más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a la siguiente placa para ver cómo es por distrito, los que renovaron en esta elección. La mitad que les tocó renovar. Claro, y que vamos a ver cuando asuman la próxima semana.
son 35 bancas por la provincia de Buenos Aires, que por supuesto, porque la Cámara de Diputados se la asocia siempre con, bueno, es la Cámara del Pueblo, porque tiene una representación proporcional a la población que tiene cada provincia, ¿sí? Sí. En cambio, en el Senado... No es tan lineal, porque hay una serie de reglas en términos de cantidad de representación, pero sí, cuanto más habitantes tienen, hay mayor representación. Igual esto está estable desde la recuperación democrática. Claro, no se ha sí, modificado. siempre hay debates cada vez que se supone que por ley, con los censos, cuando se actualiza la población, se deberían actualizar los números que les corresponden a cada provincia y que estarían perjudicadas históricamente Buenos Aires y Córdoba, centralmente, otras también. Pero bueno, la Cámara de Diputados se representa con esa proporción por la población de cada distrito, y en el caso del Senado es la Casa de las Provincias, porque son 2 senadores fijos por tres, por... sí, 2 son de la mayoría y 1 de la minoría. 3 por cada provincia, independientemente de la cantidad de ciudadanos que tenga. Entonces, 35 bancas son por la provincia de Buenos Aires, las que se renovaron, que es la más importante y numerosa, 12 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 por Santa Fe y 9 por Córdoba. Estas son las provincias más grandes que renovaron una mayor proporción porque tienen más representación en la Cámara. Luego continúan, son 5 bancas por Mendoza y Tucumán, y después 4 bancas que renovaron por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Vamos a la siguiente para ver cómo se completa el país. Son 3 bancas que se renuevan por Chaco, Jujuy, San Juan, Chubut, Formosa. Cada una de las provincias renueva 3. Claro, cada una renueva 3. Río Negro y Tierra del Fuego. Y por último, renuevan 2 bancas, cada una, Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz. Esta es la representación que se renovó en este turno electoral. Vamos a la siguiente placa para ver ahora cómo quedaron los interbloques conformados, ¿no? El Frente de Todos, o le podemos decir Unión por la Patria, que es como que se presentó en estas elecciones, va a tener un total de 105 diputados y diputadas, si es que se mantiene unido el bloque, como conversamos hace un rato, hay que ver esos realineamientos. Los que asumen son 55, y los que continúan su mandato, que lo tienen hasta el 2025, son 50. ¿Sí? En esta elección perdieron 13 diputados en esta renovación. En el caso de Juntos por el Cambio queda con un interbloque de 93. Perdieron 24 bancas, fueron los que más perdieron en la elección. Avanza, que no tenía casi ninguna. Y ahí vamos a ver un poco la división de los que van a asumir, cómo se dividen, digamos, en total por cada fuerza política que compone la coalición de Juntos por el Cambio. Tenemos, en el caso del PRO, va a tener un total de 42 bancas con los que asumen. Y van a asumir de ellos 17 y continúan 25. Ahí hay que ver, por supuesto, está el debate de un sector mayoritario, que sería aproximadamente de unos 30, 32 diputados que apoyarían más las iniciativas de Javier Milei, que están más alineados, digamos, con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y hay otros 10 que están evaluando la posibilidad de hacer algún bloque más de centro, si es que se divide, ¿no? El interbloque, pero que se identifican algunos más con Horacio Rodríguez Larreta, o que participaron con él en lo que fue las PASO de Juntos por el Cambio. Después, sumando Unión Cívica Radical y Evolución Radical, van a tener un total de 34 bancas con los que asuman. Son 9 que asumen el próximo jueves, y los que continúan son 25. Aquí lo mismo, yo creo que la Unión Cívica Radical también va a ser un espacio clave para ver, bueno, qué pasa va a tener un peso muy importante después de Juntos del PRO, es el más importante en la coalición, y va a tener un peso importante en la definición de proyectos de ley que envíe el presidente electo. En el caso de la coalición cívica, queda con 6 integrantes, son 4 los que asumen. Hoy estuve hablando con dirigentes de la coalición cívica, preguntándoles cómo se planteaban, ¿no es cierto?, esta situación que enfrentan Juntos por el Cambio, y me decían que ellos se mantendrían ya por fuera, pero me decía en distintas regiones y distintos puntos del país sí mantendrían los acuerdos con
con el PRO en algunos lugares, con la UCR en otros. Claro, ya Elisa Carrió se manifestó de que no iban a ser parte. No iban a ser parte. Lo que hay que ver es si pueden alinearse con otro sector que quiere hacer un espacio más de centro, que está Monzó a la cabeza, que Monzó ya es diputado y va a asumir, por ejemplo, como parte de su mismo espacio, Pichetto, Massot, que fue diputado en otro momento, Fue presidente del PRO, además. Claro, vuelve a la Cámara de Diputados. Bueno, hay que ver si desde ese espacio pueden aglutinar algunas de esas fuerzas, porque después hay otros monobloques. Está, por ejemplo, ahí se cuenta desde Espert, que se sumó a Juntos por el Cambio este último año. Hasta Ahora Patria, por ejemplo, de hasta Salta. Ahora Patria de Salta. Zapata hoy estaba muy efusivo, lo veíamos a entran Zapata. dos más. Claro, hay que ver pero ahí por la Libertad Avanza los que entran. Sí, Claro. entran por la Libertad Avanza, pero en su momento Carlos Zapata había dicho que ellos iban a hacer un bloque de 3. Y en ese caso la Libertad Avanza quedaría en 36. Hay que ver, sí. Pero hay que ver si eso es importante se concreta. Porque ahora vamos a ver la Libertad Avanza, porque está el caso no solamente de Ahora Patria, sino, por ejemplo, el caso de Neuquén. La diputada que ingresó por la Libertad Avanza responde al gobernador electo de Neuquén, Rolo Figueroa. Entonces ahí también, o sea, ella entró como diputada de la Libertad Avanza, pero ahora responde a un espacio político que tiene una identificación provincial, en este caso del gobernador electo. Entonces también hay que ver de los de la Libertad Avanza si todos se mantienen con la misma identificación o si hay pequeños bloques. Y ahora que ganó Milei con 11 puntos de diferencia, no sé si alguien va a sacar los piecitos del plato. Hay que ver, hay que ver. Claro, en otro contexto Me parece se que veía... algunos por ahí dejan Juntos por el Cambio y se suman a la Libertad Avanza. Claro. Digo, no sé si algunos de Ahora Patria entraron para la Libertad Avanza, por ahí el que se va para ahí es Zapata y no los otros. Puede ser, Me puede parece ser, que completamente. Caballo ganador paga más. Y después digo algunos nombres para tener en cuenta de los que vamos a ver el próximo jueves. En el caso del Frente de Todos, por ejemplo, asume Luana Bonlovich, que es actual titular del PAMI, también Santiago Cafiero. Hay que ver si todos los de la provincia de Buenos Aires asumen o se van al gobierno también de la provincia. Porque hay 14 intendencias en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en la zona del conurbano principalmente, que van a ser asumidas también por representantes de la Cámpora principalmente, que por ahí algunos funcionarios nacionales terminan siendo también funcionarios municipales. Pasó con Débora Giorgi, fue ministra de Producción y después fue a La Matanza, ¿o no? Sí, sigue en La Matanza. Sí, en La Matanza como secretaria de Producción también, así que... Creo igual que después de estos 4 años van a haber muchos que van a querer ocupar un rol de oposición. Van a querer a discutir en esta banca del Congreso. Bueno, pero también hay que ver ahí los movimientos respecto al rol que efectivamente va a terminar teniendo el Congreso, porque si se le está haciendo si se le hace muy peliagudo a Milei, bueno, manda lo mínimo indispensable, resuelve por otro lado. Eso iba a decir cuando estábamos conversando antes. A ver, que estos primeros meses puede ser que resulten muy vertiginosos y muy necesarios porque Milei ya ha dicho que él necesita una serie de leyes y de reformas para empezar, si no, no puede arrancar. Pero teniendo en cuenta el Congreso hostil que tiene, hay que ver si después, una vez aprobado lo primero que le interesa, avanza o no con ciertas leyes. Exacto. Obviamente el Congreso tiene su propia agenda también, pero hay que ver de parte del Poder Ejecutivo qué vendría después. Claro. Sí, esto está en una hipótesis de que funcione a full el Congreso y sea el centro, el epicentro de la política. Sin saber todavía lo que nosotros nada. soñamos. Sí, lo que siempre queremos, que acá funcione todo y que nada se decide en otro lado, pero en general las cosas se deciden en otro lugar y a veces acá se busca reafirmar. Sí, pero también, bueno, se van a poder generar mayorías circunstanciales y en ese caso Unión por la Patria va a ser muy fuerte si quisiera impulsar algunos proyectos desde acá. Yo recuerdo que durante la gestión de Mauricio Macri se aprobó la ley sobre tarifas. Y la ley antidespidos, ¿te acordás? Y la ley antidespidos. Macri derogó. Sí, así que... Sí, porque tiene, además de ser la primera minoría, el Frente de Todos también cuenta con aliados importantes provinciales, como el caso de Misiones, de Río Negro.
Hay que ver finalmente de Natalia de la Sota de Córdoba, que apoyó la candidatura de Massa, cómo Bueno, va los a ser socialistas también apoyaron. los socialistas, que van a ser 2, o sea, no está más Enrique Esteves, pero va a ingresar un socialista que es del partido, digamos, de ellos. Sí, que es identificaron Esteban ellos, aunque Paulón, fue con fue- la boleta de Schiaretti. Fue secretario general, fue secretario, no sé si general se dice, pero secretario de la Federación Argentina LGBT. Claro. Es el primer militante LGBT en la historia que ingresa a la Cámara de Mirá. Diputados. Sí, Porque sí, lo las- de los socialistas va a ser raro porque van a tener a la vez en Santa Fe funcionarios en el gobierno de Puyaro, en el gobierno radical, Sí. que llaman frente de frentes, pero digo, Enrique Esteves sabemos que va a ser funcionario de... Ministro de Ambiente. Sí, ministro de Ambiente del gobierno de Puyaro. Y en la nacional, bueno, vimos que apoyó a Massa, vamos a ver qué rol van a jugar en el Congreso. No, y también, ojo, porque una vez que quizás se toquen a las provincias, Todo se va a hay acomodar. muchos legisladores que van a cambiar de responden a sus posición. gobernadores y aunque estén en Unión por la Patria, Sí, hay ahí, que ver ley por ley. y qué Unión por pasa. la Patria también tiene algunas posibilidades porque hay provincias claves que perdió, entonces no tiene representación de diputados directamente y son provincias importantes como Santa Fe, Claro, como ya no Entre ya son los Ríos. sin techo, digamos. Claro, Pero los sí sin otros techo. legisladores que respondan a sus gobernadores. Y la posición que van a tomar los gobernadores, voy a volverlo a decir, va a ingresar el 10 de diciembre el primer militante LGBT, activista LGBT de la historia argentina, como diputado. No es que siendo diputado salió del closet, sino siendo gay, ingresa, y siendo presidente además de la Federación Argentina LGBT, ingresa como diputado de la Nación, para que lo anoten, para que vean todo lo que se tarda para llegar a una bancada de Así es, diputados. exactamente. Así que, Para bueno, algunos, ¿no? Otros llegan muy rápidamente. claro, ahora vamos a repasar un poco qué pasa con el interbloque federal, dónde está el socialismo, de donde es parte Paulón. Vamos a la siguiente placa para ver ahora La Libertad Avanza. En total van a ser 38, algunos dicen 37, pero porque Carolina Pípora está inscripta como un monobloque desde que se separó de la banca expert, pero Ahora- viene actuando en común, digamos, desde que se separó con Victoria Villarroel y Javier Milei. Es Fue probable... candidata a gobernadora. Claro, así que yo la conté, digamos, dentro de Y los sí. de La Libertad Avanza. Los nuevos que asumen son 35. Es un gran número que ha obtenido La Libertad Avanza en las elecciones generales también de la representación que va a empezar a tener, aunque es muy minoritaria respecto a lo que es ingresar al Poder Ejecutivo. Y Como con- si hubieran ganado todos los representantes de la provincia de Buenos Aires. Claro, por ejemplo. así es. Y vamos a ver nombres que han tenido mucha repercusión mediática. Es el caso de Ricardo Bussi, que tiene, o sea, que entró por Tucumán, Sí. que es hijo Pero de Ricardo Antonio- Bussi no vendría a esta Cámara. Arregló con Guillermo Franco, se lo hizo público en un mensaje de Twitter que va a ser el articulador de la región norte de La Libertad Avanza. Se va al Pero yo Ejecutivo. no lo interpreté como que era o sea, que no era, Aparte de. no era claro, yo- contradictorio con venir como diputado. No, yo tenía entendido que se iba a quedar en la legislatura De hecho, se provincial. sacó fotos con Florencio Randazzo Sí. también esta semana. O sea, yo entendí que iba a hacer las dos cosas, como diputado y como ¿Pero sería articulador en entonces el al norte. Ejecutivo? No, que no asumiría su banca de diputados, sí se quedaría en la legislatura de Tucumán. Eso tenía entendido yo, pero también puede ser lo que... Todo está por verse también. Bueno, otro va a ser es el sobrino del expresidente Menem, Martín Menem, que es por la provincia de La Rioja. También tuvo mucha repercusión, digamos, declaraciones. Él venía siendo parte de o sea, fue una de las provincias. y Suena como presidente de la Cámara en caso que elijan a alguien propio. Claro. Bueno, después está Venegas Lynch, está Lemoine, que Oscar Sago. Oscar Sago, que un hombre que suena también como posible o presidente del bloque de La Libertad Avanza o Sí. presidente de la Cámara, que tiene un pasado ligado a la Unión Cívica Radical, cercano a Angelici. Muy cercano a Ritondo también, cuando él era legislador y Ritondo presidente de la legislatura porteña. Claro, porque después Militante. pasó Ahí va, al sos PRO. comunicante. O sea, Así es. fue de la UCR al PRO y luego a La Libertad Avanza. Tiene más experiencia parlamentaria. Pero bueno, estos son algunos de los nombres que van a ingresar. Vamos a conocer finalmente todos. Porque además hay otros que, por ejemplo, como Diana Mondino, que ingresó por
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como diputada, pero va a asumir como canciller, va a tener un puesto en el Así gobierno. que no va a venir a sumar. Claro, así que va a tener que asumir su reemplazo. Y tenemos que ver esto de si se hacen monobloques o se mantiene como un único bloque de La Libertad Avanza. Luego vamos a lo que es actualmente el interbloque federal, que esto también genera dudas de si va a continuar igual o no. Córdoba Federal va a tener 5 integrantes, asumen 3 nuevos y continúan 2. En el caso de los socialistas, asume 1 nuevo, el diputado Paulón, que mencionaba recién Aman, y continúa Mónica Fein. Y en el caso de Identidad Bonaerense, el único que continúa es Florencio Randazzo, y 2 personas muy importantes en esta Cámara, como Graciela Camaño y Topo Rodríguez, terminaron su mandato, abandonan la Cámara, y de hecho antes de irse rompieron y el bloque Identidad Bonaerense, hay que justamente ver por esa estas orfandad, versiones. ¿no? Hay que ver esa orfandad, cómo se manifiesta, si se queda solo, si se suma algún interbloque de estos de un solo diputado. Claro, porque van a estar Córdoba los Federal 5 tendría mayor cordobeses, afinidad, claro, los 5 cordobeses. Y hay que ver Randazzo y los Natalia de dos la Sota, socialistas. yo insisto, hay que ver si Natalia, o sea, se mantiene quizás como parte de Córdoba Federal, Natalia de la Sota, pero hace las votaciones diferenciadas, como ha sucedido en las últimas sesiones, porque, bueno, repetimos, había apoyado a Sergio Massa, y lo mismo los socialistas. Hay que ver qué actitud toman. Entonces, este interbloque federal hay que ver si cómo se reconfigura. Seguramente sea uno de los que vaya a modificarse. Vamos a ver en la siguiente placa cómo continúan los interbloques. El Frente de Izquierda queda con 5 diputados. Son 4 del PTS, 1 del Partido Obrero. El que asume es 1 por la provincia de Buenos Aires, sociólogo Cristian Castillo. Y luego hay que ver Provincias Unidas. ¿Qué pasa? Que queda con 5 integrantes, pero están también en tratativas para ver si pueden aliarse a otros sectores de provincias, ¿sí? Bueno, queda, por ejemplo, Neuquén, quedan algunas, Santa Cruz también. El hay reemplazante de Vidal, ¿no? Exacto. Claro, Y ganó exactamente. otro. Ganó otro. Ahora vamos a Son ver. dos, sí. En el caso de ellos quedan Frente a la Concordia Misionero con 4 integrantes, asumen 3, continúa 1. El caso de Juntos Somos Río Negro queda con 1. Quien abandona la Cámara es Giacomo, que lo vimos muy activo en todos los debates en la Comisión de Discapacidad. Bueno, finaliza su mandato y no ha renovado, así que por eso queda con un solo integrante. Y vamos a la última placa. Acá decían, claro, SER es, es el espacio del gobernador electo de Santa Cruz, el petrolero Claudio Vidal. Va a tener 2 diputados, asume 1 nuevo y continúa quien vaya a reemplazar a Claudio Vidal. Y en el caso del MPN, que continúa quien vaya a reemplazar a Rolo Figueroa, que es gobernador electo de la provincia de Neuquén. Quien lo reemplaza es alguien que responde más directamente al MPN, porque recordemos que Rolo Figueroa asumió como una ruptura de lo que fue el MPN. Le ganó, de hecho, el MPN tras muchas décadas, pero hay buena relación, igual entre... Asumió como MPN. Claro, Le ganó en la gobernación. Luego rompió, En otro hizo partido. internas, etcétera. Vecindario, Hizo internas previamente antes de presentarse a gobernador. Bueno, finalmente le ganó al MPN, pero hay buena relación, hay muchos funcionarios del MPN que van a estar en la próxima gobernación, así que hay que ver también qué posicionamiento tiene. En la campaña, Rolo Figueroa apoyó la candidatura de Sergio Massa, pero es de las provincias que hay que ver, como bien decía Meli, cómo se realinea, ¿no? Sí. A partir de del nuevo Poder Ejecutivo, y qué necesidades hay también para cada provincia, que se va a ver impactado en los votos seguramente en el Congreso. Así que bueno, esta es un poco la composición que vamos a ver. Esta es la foto de lo que quedó el 22 de octubre con el resultado electoral de ese momento y que después finalmente habilitó al balotaje. Así que vamos a ir viendo qué configuración nueva queda, pero por estas organizaciones partidarias, en definitiva, ingresaron los distintos representantes que sumirán el 7 de diciembre, como vemos ahí, a las 12 del mediodía. Después el Congreso va a entrar por 2 días de receso, porque el 8 es feriado, Día de la Virgen, sábado no van a trabajar, pero el domingo
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, va a estar acá asumiendo el nuevo presidente Javier Milei. Vamos a seguir repasando todo esto. Nos queda repasar la Comisión de Juicio Político, que ayer dictaminó 3 dictámenes, y vamos a también escuchar a algunos de los diputados y diputadas que hablaron con nosotros al finalizar la comisión, y también hoy estuvieron comentando parte de las reflexiones. Se las veía más relajadas a las diputadas hoy que estuvieron, me crucé con algunas diputadas del oficialismo que estuvieron en la Comisión de Juicio Político, bastantes más relajadas después de la tarea hecha, y también estaba bastante más relajado el diputado López, que fue uno de los diputados de la coalición cívica que estuvo más presente en los 25 encuentros de la Comisión de Juicio Político. Así que estaban en otro plan ya después de esa maratónica actividad que concluyó ayer. Vamos a la tanda, volvemos en un minuto. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas.
Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque, por ejemplo, ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro, a veces le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Segunda hora de la jornada del día de hoy, donde se proclamó la fórmula ganadora en el balotaje. Voy a leer los números porque fueron contundentes, se leyeron. También se leyeron el resultado que impactó para los representantes del Parlasur. ¿Se acuerdan que hubo un momento? Así es. Hace ya como 10 años atrás, donde los diputados y diputadas del Parlasur iban a tener además dieta. Cuando asumió Mauricio Macri les cortó la dieta, entonces tenían que autofinanciarse porque los parlamentarios del Mercosur, del Parlasur, eran antes representantes del Congreso, ahora son representantes en sí mismos que se votan en la boleta. Es el segundo cuerpo después del presidente de la Nación, ¿no? Así es. Sí. Estoy bien. Espera que estoy buscando el mail que mandaron desde el Senado de la Nación, donde está, acá lo tengo, específicamente los datos que no se modificaron mucho, pero la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel obtuvo 14.554.560 votos, es decir, el 55,65%. Mientras que el de Sergio Massa y Agustín Rossi obtuvieron 11.598.720, lo que significa un 44,35%. Todo esto de los votos válidos afirmativos, no están ni los poquitos que vi en blanco, ni los poquitos que hubo anulados o recurridos, ¿no? Que fue mínimo. Pero sí se proclamó esto y también se planteó la lectura de los miembros de cada sector, digamos, que van a ocupar las bancas del Parlasur, que es un parlamento importante, que no es tan resolutivo, pero sí ha tenido algunas discusiones importantes en el contexto de la pandemia. Se ha desdibujado en estos años también, digamos, porque la falta de financiamiento hace que no puedan tener la relevancia de la incidencia en las políticas de integración regional. Pero bueno, veremos esta política que se lleva adelante a partir de la nueva gestión que asume el 10 de diciembre, qué relevancia le da a esta situación. Meli, ¿nos vas a hacer una pequeña síntesis de lo que fue el juicio político entonces, lo que dejó ayer el juicio político?
Sí, Aman, así es, porque bueno, ayer culminó este trabajo que llevó todo un año en la Comisión de Juicio Político, una comisión que no suele trabajar demasiado en esta Cámara Baja, básicamente porque siempre la manejan los oficialismos. Y bueno, nos tenemos que remontar unos años atrás para hablar de algún proceso. El último había sido el de debido. No, que no fue juicio político finalmente. No, fue desafuero, entonces fue en asuntos constitucionales. No hicieron todo el proceso. Sí, pero este este proceso fue bastante largo. Comenzó el 26 de enero con la consideración de 14 expedientes presentados. Y el 9 de febrero se declaró la admisibilidad de los pedidos, dando inicio a la etapa de investigación. Ayer culminó finalmente con la firma de 4 dictámenes acusatorios. ¿4 al final? 4, uno por cada juez. Bien, es verdad. El dictamen final fueron 4. Sí. Los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia está integrada por 5 miembros, pero hay una vacancia. Una vacancia que era la que ocupaba Elena Hayton de Nolasco, y desde ese momento, bueno, la Corte tiene solamente 4 miembros, todos varones. Habrá que ver si entonces en el comienzo de este nuevo gobierno se envía un pliego que sabemos tiene que tener obviamente el consenso de la mayoría de las fuerzas, porque tiene que ser votado con 2/3 del Senado. Sí, se tiene que ocupar la vacancia de la Corte Suprema y también la vacancia de la Procuración General. También va a haber que ocuparse de designar a quien ocupe el Banco Central, que también tiene mayorías de la Cámara de Senadores. Sí, no sé si tiene 2/3 Banco Central, pero sí tiene que pasar por el Senado. Sí, igual el procurador Milei sí es no 2/3. El procurador es 2/3. El procurador y jueces. El presidente Alberto Fernández, que en 10 días ya deja su cargo, le ha sugerido a Javier Milei que vea la posibilidad de considerar a Daniel Rafecas, que había sido el postulado justamente por este gobierno. Y que Alberto Fernández, perdón, Meli, dijo que nunca supo por qué no avanzó este pliego en el Senado, ¿no? El presidente de la Nación se desligó de alguna forma de lo que es haber mantenido de forma interina a un procurador, que llegó de forma interina, como es Eduardo Casal, que es nada más ni nada menos que quien traza la política penal de un gobierno. Sí, y que está hace, si no me equivoco, 5 años Eduardo Casal. 6 años, porque en 2017 se fue Gil Carbó. Sí, después de Alejandra Gil Carbó. A partir del 1 de enero, que fue la última procuradora designada con los 2/3 que requiere el Senado. Y en el caso de Casal, siempre me acuerdo cuando la designaron, porque antes habían querido designar a Reposo, ¿te acordás? Bueno, no sé si estabas vos acá en la Cámara. Reposo Varela. A Reposo, que fue su paso fugaz. La audiencia pública en el Senado, por suerte. Iba a decir que en el caso de Rafecas, de hecho, fue parte del debate en un momento en la Comisión de Juicio Político. Mario Negri recordó que desde la oposición acompañaban, querían acompañar. Lo habían dicho públicamente, pero nunca se había sentido, ni siquiera impulsado por la oposición, emplazando de algún modo. Bueno, no tienen los números. Y también hubo algo que cayó muy mal de una definición de Rafecas cuando planteó que si el Ministerio Público, si el Senado modificaba la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, ¿se acuerdan de ese proyecto que tenía el kirchnerismo, en el que aprobó en el Senado, que implicaba una modificación de la Carta del Ministerio Público Fiscal para que no se necesiten los 2/3, porque querían que el cargo dejara de ser vitalicio? Esa era un poco la intención. Es una vieja idea que tienen acá muchos diputados que ya se van, entre ellos Camaño, la diputada Carrió, mandato cumplido, que siempre impulsó que fueran 5 o 7 años. Pero cuando Rafecas ve que el Senado quería avanzar en eso, a los senadores les cayó muy mal la definición de que dio Rafecas, diciendo que no iba a aceptar que le cambiaran las reglas del juego en el caso de asumir. Muchos senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, en una de las pocas cosas que estuvieron a favor fue decir, no, bueno, pero ¿quién es este juez que nos viene a decir la ley que nosotros tenemos que hacer para el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Parte un poco de las idas y vueltas que tuvo este gobierno, esta gestión. Sí, en definitiva, tanto oficialismo como oposición creo que son parte responsable de que este pliego no se haya aprobado de las dos partes. Así que con la atomización que hay ahora en el Senado y en la Cámara de Diputados... Sí, se prevé un poco más complicado, pero bueno, más propicio. También viene otro capítulo y otro escenario para la justicia, ¿no?
Veremos Sí. qué capítulo le viene a la justicia. Para mí es más revival que un nuevo capítulo. Sí, bueno, durante este año, entonces, la comisión que ayer cerró y culminó con su trabajo tuvo 26 reuniones por la que pasaron 65 testigos. Ayer también fue algo importante que dijo casi en el final de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gailart, porque hubo cuestionamientos desde Juntos por el Cambio a preguntas que se hicieron y distintas maneras en que se trataron los testigos, y ella dijo, ningún testigo dijo haberse sentido intimidado o amenazado por las preguntas de algunos de nosotros. Claro, ¿no? nadie denunció eso. Nadie por lo denunció menos. eso, así que bueno. Bueno, es difícil también denunciar que... Bueno, pero todo ha sido público y todas las audiencias también Claro. están grabadas, más allá de la interpretación que pudo haber desde la oposición de Eso se que destacó mucho. se hacían preguntas no capciosas para sacar también algún tipo de declaración. Bueno, en definitiva, el oficialismo defendió el trabajo que realizó. Leopoldo Moró, perdón, Sí. fue uno de los diputados que metía la cuchara ahí insistiendo con la prolijidad que tenía que tener el proceso, ¿no? Intentando demostrar que se trataba de una comisión que funcionaba de manera legal, de forma transparente, donde no había ningún ánimo de revancha ni de venganza hacia ciertos jueces, y eso se veía cada vez que, bueno, se hacían las convocatorias con el tiempo de anticipación que se requería, se le daba 2 o 3 oportunidades incluso a algunos testigos para que se presentaran, y todo ese funcionamiento. También Leopoldo Moró, es algo que después se dejó de ocurrir en las últimas reuniones, pero insistía mucho con que los varones fueran con corbata a la comisión de juicio político. ¿En serio? Sí. Esos son los vicios de abogado. Les insistía diciéndoles para mostrar que tenía que ser formal y serio. Claro, bueno, porque esos son los códigos de vestimenta de tribunales, que si no tenés corbata Claro. no te dejan entrar, que si no tenés determinados atributos no te atienden, pero bueno, aleja la justicia del pueblo, digamos todo, qué sé yo, cada uno elige Son qué lado formas, está. son estilos. y También bueno, ya empieza, ¿no? Desde la carrera de abogado, cuando Sí, van a rendir claro. parciales. Por eso, distancias que a veces... él más entendía que unir. esa era la mejor forma de darle veracidad también a este proceso que duró Claro. muchos meses. Es como el guardapolvo del médico, ¿viste? La corbata Claro. tiene un poder que otras cosas no tienen. Bueno, vamos a la placa que sigue. La investigación culminó entonces en un documento de 34 cuerpos. Va a estar todo colgado en la página web. Así es, va a ser todo público y los 4 dictámenes acusatorios, uno por cada juez, tendrán una vigencia de 1 año para ser llevados al recinto. Esto es porque se firmaron durante este periodo y este periodo ya culmina en 10 días. Entonces tendrán 1 año más de vigencia. Sí, nos Son un explicaba- dictamen especial. Nos explicaba de Vanessa Siley que cuando cambia la Cámara todos los dictámenes caen. Claro. No solamente caen cuando cambia el año legislativo, sino cuando se renueva la Cámara. Y como el juicio político está integrado por diputados que ya dejan el recinto el 10 de diciembre, no podría tener más que 1 año más de duración. Ya se contabilizan esos 3 años con el periodo en que es dictaminado, con el periodo que está en curso que Claro. está dictaminado. Si el periodo hubiese iniciado en el 2022... bueno, sí tendría 2 años más, a diferencia de los otros dictámenes, ¿no? Bueno, y para ser llevados al recinto, donde se necesitarían 2/3 para poder designar a una comisión acusadora formada por 3 diputados. Y si ese dictamen de acusación llegara al Senado, también se necesitarían 2/3 de los senadores para definitivamente remover a los jueces. Lo que hoy hablábamos con el colega Claudio Mardones, y no estamos seguros, no sé si ustedes lo tienen claro, es que así como se necesitan 2/3 para aprobar el dictamen y llevar la acusación al Senado, que sería Cámara Juzgadora, no sé si también se necesitan 2/3, ya lo vamos a estar informando seguramente, Para su rechazo. rechazarlo. No escuché que necesitarían 2/3 para el rechazo en este tiempo. Porque pero bueno, se también- hablaba de a ver qué va a hacer el nuevo gobierno con este dictamen. Sí. Si lo va a llevar al recinto y definitivamente... Clausurarlo. Claro, matarlo, digamos, porque Clausurarlo sabemos mejor. que, sí, Juntos por el Cambio y anularlo. Juntos Bien. por el Cambio y La Libertad Avanza no están obviamente a favor. De hecho, quien va a ser ministro de Justicia próximamente, Cuño Libarona, habló de que este juicio político es infame. Y se ha mostrado ya en una foto con los jueces de la Corte. Bueno, vamos a repasar las causales, las principales causales que llevaron a
esta investigación por las cuales se les imputó el mal desempeño a los magistrados del máximo tribunal. Una de las causales fue el fallo 2x1, donde se investigó particularmente a Rosati y a Rosenkrantz por haber orquestado una maniobra para beneficiar con el 2x1 al genocida Luis Muña y reducir su pena, abriendo la puerta a que decenas de represores también solicitaran beneficios, esto en una síntesis que el propio oficialismo circuló sobre los dictámenes, que son muy extensos, ¿no? Sí. El oficialismo sostuvo que para lograrlo presionaron a la jueza Elena Hayton de Nolasco junto al gobierno de Mauricio Macri, y también paralizaron la Comisión Interpoderes para ralentizar los juicios por delitos de lesa humanidad y buscaron beneficiar a los genocidas Amelung y Blaquier. No, Sí. quería repasar, si te parece bien, la palabra de Leopoldo Moró, que citábamos hace un ratito nada más, en la intervención que tuvo en la Comisión de Juicio Político, porque habla de la importancia que tiene esta herramienta, que está dentro de la Constitución Nacional, en el artículo 53, y lo que busca es también el control efectivo del Poder Legislativo sobre poderes como el judicial o el ejecutivo, para también darle un rol importante de supervisión y vigilancia a los representantes de la ciudadanía en los procesos que llevan adelante otros poderes que no son todo el tiempo sometidos a un debate público. Así que repasamos lo que decía justamente el diputado Leopoldo Moró. La República Argentina, Presidenta, es un Estado constitucional de derecho, democrático, republicano, representativo y federal. Basamos nuestra estructura constitucional, como es propio en un sistema democrático, en la soberanía popular, es decir, en la voluntad política de nuestra sociedad. La división de poderes es el pilar fundamental de nuestro sistema republicano, donde cada uno de esos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, equilibran los conflictos que puedan surgir entre ellos, a partir de lo que se denominan los controles cruzados. El juicio político, en esencia, forma parte de esos controles cruzados y es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso para fiscalizar a los demás poderes del Estado. Es un procedimiento tendiente a la revocación, o sea, a privar al funcionario público de su función. No persigue una sanción penal y procede ante un supuesto de mal desempeño o delito en el ejercicio o de su función o crímenes comunes. El juicio previsto está en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, en el artículo 90 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados y en el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Es un procedimiento exclusivamente legislativo. En el caso particular de la Corte Suprema de Justicia, esta tiene un rol decisivo en la organización del Estado y es garante no solamente de derechos humanos, sino del sistema republicano, democrático y federal de gobierno. Cualquier desvío en esta misión por parte de uno o más integrantes de la Corte genera daños irreversibles a la sociedad y debe ser inmediatamente corregido, si se comprueba que el juez actuó dejando de lado la exigencia constitucional de buena conducta. Expresamente, el artículo 110 de la Constitución Nacional dice: los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. La contracara de esa buena conducta es precisamente el mal desempeño. El juicio político no es un procedimiento de naturaleza judicial, sino de naturaleza política, casi rayano con un acto administrativo. El juicio político no persigue castigar, sino separar del cargo, con la excepción de las inhabilitaciones que pueda conllevar. Es decir, nosotros no hemos hecho otra cosa que cumplir con una manda constitucional. Cuando empezamos a tratar y considerar los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte, cabe resaltar que ingresaron 14 pedidos de juicio político. Algunos originados en legisladores, otros en organizaciones de la sociedad civil y otros en particulares. Se siguieron, como lo acaba de detallar la Presidenta, estrictamente todos y cada uno de los pasos indicados para este procedimiento en el reglamento de la Cámara y en particular en el reglamento de la Comisión de Juicio Político.
Escuchábamos al diputado Leopoldo Moró, así que ahora vamos a repasar un poco más las placas que tiene Meli porque va sintetizando cada una de las acusaciones en definitiva. Sí, bueno, la segunda causal se centró en Maqueda, fue la causal que más reuniones llevó por irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, que estuvo a su cargo, lo tuvo como supervisor durante los años de 2008 a 2021. Y por allí pasaron no solamente funcionarios de la Corte, sino también los propios afiliados de la obra social. Otra de las causales fue el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, a partir de la cual se investigaron irregularidades del fallo del 16 de diciembre de 2021, donde se declaró inconstitucional la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura y se resucitó la ley 24.937. Esto que determinaba la composición del órgano que es encargado de seleccionar y remover jueces. La ley 24.937 ya había sido derogada y se declara inconstitucional la ley 26.080 que se sanciona durante la presidencia de Cristina Kirchner. Tras 16 años fue que recién la Corte la declara inconstitucional y lo que denuncia el Frente de Todos es que todo eso se hizo con el objetivo de cooptar el Consejo para que la presidencia del organismo quede en manos de Horacio Rosati, quien a su vez ya se había autovotado para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto sucedió en diciembre. En septiembre creo que había ya Rosati asumido la presidencia de la Corte, teniendo doble presidencia hasta hoy, ¿no? Bien, y creo que tenemos una placa más. Esta. La causal de la coparticipación, que fue la que motivó el pedido por parte del propio presidente Alberto Fernández, que se basó en investigar las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 que el gobierno nacional le pague al gobierno de la ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Y vamos a escuchar lo que decía Eduardo Valdés, que fue uno de los encargados de llevar adelante esta denuncia, uno de los diputados del Frente de Todos que participó de la Comisión de Juicio Político y además que sintetizó todo el proceso que se dio respecto a esta investigación de coparticipación, y esto era la manera en que intervenía aquí en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Voy a efectuar una breve reseña del informe que se incorpora al dictamen, al cual me remito y suscribimos en un todo, por ser suficientemente explicativo del marco constitucional que habilita este proceso, de los cargos imputados, del desarrollo de la investigación, de la prueba, de los descargos y de las conclusiones. Pero previamente quiero subrayar lo siguiente. Durante el desarrollo de esta investigación se ha procedido en un todo de acuerdo con los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes. Reitero, lejos de algún tipo de persecución, acá hubo un procedimiento constitucional que fue absolutamente transparente y respetó hasta concluida la etapa sumarial el debido proceso y las garantías constitucionales. En este caso, la causal atribuida es el mal desempeño. No estamos en presencia de un juicio penal. Por eso, el propio artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces conservan su empleo solo en el caso de que dure su buena conducta. La causal mencionada, Consejo de la Magistratura, reúne los distintos pedidos de juicio político con idéntico objeto, a saber, pedido de juicio político de expediente 6905D del 2022, 0025 del 2022, 0054 del 2023, en los cuales se solicita el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, por haber dictado el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fallo 344-3636 y fallo 345-198, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, ley 26.080 y ley 26.855 con sus modificaciones introducidas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, RISO.
y se restituyó la vigencia de la Ley 24.937, derogada 15 años antes por el Congreso de la Nación, extralimitándose y utilizando facultades propias del Poder Legislativo, violando el principio de la división de poderes previsto en la Constitución Nacional. Como consecuencia de ella, Horacio Rosati asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, generando un claro conflicto de intereses y violando la Ley 25.188, Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, la Corte le exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y por lo tanto lesionando el principio republicano de gobierno. Por otro lado, el dictamen establece que la Corte habría manipulado la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas. En conclusión, la Corte avanzó indebidamente sobre las facultades del Poder Legislativo de la Nación. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales en los días 23 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo, 11 y 25 de abril, 9 de mayo y 1 y 29 de agosto, 21 de septiembre y 3 de octubre, donde declararon 16 testigos. En este caso, los jueces acusados por mal desempeño son Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ahí escuchamos a Eduardo Valdés en su intervención y hoy, como hubo sesión, Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, donde se reunieron diputados, senadores, todos juntos para proclamar la fórmula ganadora del balotaje, tenemos la posibilidad de tener aquí en vivo y en directo a un diputado de la Nación, como es Eduardo Tonioli, representante de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, Gracias. te estás despidiendo del oficialismo para empezar a hacer oposición. Bueno. Transición va a ser para vos. Es lo que nos toca. Asumiste como diputado oficialista. Exactamente. Pero bueno, el voto popular ha decidido que estemos en la oposición y así lo haremos, ¿no? Defendiendo lo que entendemos nosotros es un programa claro, el que ha expresado Sergio Massa durante todo este proceso electoral, que está ligado a la posibilidad de sacar a la Argentina adelante con trabajo, con producción, defendiendo banderas históricas, que son banderas históricas para nosotros del peronismo y de otras fuerzas aliadas que han formado Unión por la Patria en este proceso electoral. Así que, bueno, esa va a ser nuestra tarea en adelante, ¿no? Sostener ese programa. Diputado, hoy tuvieron una reunión los diputados del oficialismo, ¿cómo estuvieron? Bueno, allí que compartieron la mirada respecto de también el Congreso que se viene, donde a pesar de el triunfo de la Libertad Avanza y este recambio importante que se da, ustedes van a continuar siendo primera minoría. Sí, tuvimos una reunión de balance, un poco de balance de lo electoral. La última reunión que habíamos tenido de bloque había sido con Sergio Massa, unos días antes de la elección. Y bueno, ameritaba, ya que teníamos asamblea legislativa y que íbamos a estar todos, poder tener una reunión de esta característica. Fue, por supuesto, masiva, con mucha presencia de todas las provincias. Bueno, se hizo un balance electoral y de alguna manera también fue la despedida de una parte de nuestra bancada. Bueno, ustedes saben que se renueva la mitad del cuerpo. Y con algunas referencias muy importantes que ya no van a estar en la Cámara, ¿no? Pienso en José Luis Gioja, por ejemplo, que es una institución y que es alguien muy valioso también. A veces quizás no se ve tanto hacia afuera, ¿no? Claro. Pero sí muy valioso para construir consenso en el trabajo de bloque. Recuerdo en el debate de la ley de alquileres, que no era un debate fácil y que era un debate... Bueno, ahora lamentablemente está abierto de nuevo, ¿no? Pero que era un debate que nos llevó trabajosas reuniones dentro del bloque y uno de los que llevó la voz cantante y que logró sintetizar posiciones a través de un proyecto, pero después buscando la síntesis de los distintos proyectos fue él, por dar un nombre que me parece que es importante. Sí, una referencia importante de la política en general, y del de la peronismo historia en particular. de este Congreso y del peronismo en particular, Claramente. ¿no?
¿Y cómo se imagina el Congreso que viene? Digo, va a estar marcado por este mapa tripartito en un punto donde hay una fuerza que va a ser gobierno, pero que dentro de las principales tres va a ser minoritaria. ¿Ve posibilidad de que el bloque Unión por la Patria, Frente de Todos, como se llame, se mantenga unido? ¿Ve que se puede armar un interbloque? ¿Cómo se imagina también esas negociaciones? Bueno, nuestra expectativa es que sí, que podemos construir seguir sosteniendo nuestro bloque, que expresa el peronismo y a fuerzas aliadas, e incluso poder crecer en articulaciones con otros sectores, porque yo creo que esta vocación en la defensa de, por ejemplo, el mercado interno, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en conquistar más derechos para la mitad de la población económicamente activa que está fuera de cualquier sistema de seguridad social, y esta vocación en defensa y en protección del trabajo, de la producción, y esta mirada crítica con las perspectivas que cuando suelen hablar del futuro de la Argentina hablan solamente de las finanzas y intentan o creen poder resolver los problemas profundos que tenemos los argentinos y que nos negamos exclusivamente, ¿no es cierto?, a través del endeudamiento, por ejemplo, externo. Bueno, frente a todo eso hay una perspectiva común que compartimos dentro de Unión por la Patria, pero que también compartimos con otras fuerzas, fuerzas provinciales, fuerzas progresistas, distintas fuerzas, y que creo que bueno, sería bueno tener una interlocución y una articulación fuerte en el Congreso de la Nación para eventualmente poder dar esas discusiones, ¿no? Que son previsibles y que se van a dar. El presidente electo ya ha anunciado que el 11 quiere presentar en el Congreso de la Nación una reforma del Estado, ¿no? Decir reforma del Estado es un significante vacío, no dice nada. Pero, bueno, pero trae recuerdos, igual. Sí, pero trae recuerdos, exactamente. Y además viene con una carga previa, que es todo el proceso electoral y las ideas que sostiene el presidente electo. Entonces, frente a esa situación, bueno, habrá que aunar esfuerzos de quienes pensamos que efectivamente la Argentina está atravesando por un momento difícil, pero que no es yendo al pasado que vamos a solucionar esos problemas, ¿no? ¿Y cree que desde el bloque actual Unión por la Patria, frente a las propuestas que pueden venir del Poder Ejecutivo al Congreso, pueden presentar propuestas alternativas o será más un posicionamiento de rechazo a lo que envía el Ejecutivo? Frente a temas, digo, depende no sé, alquileres, claro. El problema de inflación, bueno, reforma del Estado. Reforma del Estado. Claro, depende de qué tema. Si mañana la propuesta viene un proyecto de ley para vender activos de YPF, déjenme anunciarle que quien les habla no va a acompañar eso, ¿no? Y supongo que hay un número importante de diputados y diputadas que no van a compartir esa mirada. Entonces no sé cuál es la contrapropuesta, ¿no? Discutamos entonces de la contrapropuesta. En todo caso es discutir qué vamos a hacer con el futuro de la energía en la Argentina en un momento donde el mundo necesita tres cosas que tiene la Argentina, que son alimentos, minerales y energía. Lo peor que puede hacer nuestro país o los gobernantes de nuestro país es decidir rifar o vender a precio vil, ¿no es cierto?, empresas o emprendimientos que pueden asegurarnos un futuro venturoso, autonomía energética en este caso, e incluso la posibilidad de obtener divisa a través de la venta de esa energía, ¿no? Algo que ya está pasando por otro lado, ¿no? Entonces, a veces se vienen discusiones interesantes, pero que depende de cómo se salden, pueden generarle mucho daño a los argentinos, ¿no? Pero de cara al resultado electoral que tuvimos, la diferencia que hoy se ratificó muy fuertemente, más de 3,5 millones de votos, entre Javier Milei y Unión por la Patria y Sergio Massa, ¿cómo compatibilizar entonces el programa que lo llevó a Javier Milei a ser presidente con el rol que va a tener el Congreso, ¿no? Eso es parte, bueno, de este escenario electoral que tuvimos, tan dispar en muchas circunstancias, y que lleva tanta atomización. ¿Cómo imaginas esa relación? Porque Milei va a querer llevar adelante su programa, y si el Congreso no puede
participar de esa discusión o impide que eso se desarrolle, va a buscar otras alternativas. Bueno, las instituciones de la democracia funcionan así, ¿no? Nosotros no nos votaron para buscar el justo medio entre la propuesta del gobierno y nuestro programa de gobierno, nuestras ideas, nuestras convicciones, ¿no? En todo caso, nos votaron acompañando un programa, un cúmulo de ideas, de planteos de cara al futuro, ¿no? Y nosotros tenemos un compromiso con ese programa. Como tenemos un compromiso con los argentinos de la Argentina, hayan votado a quien hayan votado y sin hacer ningún juicio de valor, porque seríamos muy soberbios en intentar decir si está bien o está mal lo que votó tal o cual sector del pueblo argentino. El resultado es este. En todo caso, nosotros el balance que tenemos que hacer es por qué el resultado es ese y por qué en muchos barrios o en muchas ciudades del país donde tradicionalmente hay un acompañamiento masivo al peronismo, parte de la base social del peronismo acompañó a Javier Milei, por ejemplo. Ya no hablo del balotaje, porque el balotaje tiene una dinámica específica, que es mucha gente vota a favor y mucha gente vota en contra de. En todo caso, ahí la discusión es por qué tantos votaron en contra nuestra, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la elección general, por qué esa performance en algunos lugares, en un voto totalmente racional, muy racional, de muchísimos argentinos que que votaron al peronismo porque tradicionalmente lo votaban, porque entienden o entendían que ahí estaba la solución a muchos de los problemas que había dejado la gestión de Macri, ¿no es cierto? Donde había inflación como hay ahora, pero además también había recesión, el peor de los mundos, ¿no? Y que se nos vuelve a anunciar ahora con esto de la inflación, etcétera. Pero quiero decir, fue un voto racional porque esos votantes no fueron a votar al macrismo porque sabían qué podían esperar de eso y que no tiene mucho que ver con sus aspiraciones, ¿no? Y que muy por el contrario se trata de sectores que cuando les tocó gobernar le hicieron la guerra a los sectores populares, a los trabajadores. Ahora, no nos eligieron a nosotros porque encontraron que no cumplimos con el contrato electoral. Bueno, y encontraron en Javier Milei la expectativa de algo nuevo, de un reseteo del sistema. No tengo duda que no hay en los votantes de Milei una adhesión mayoritaria a la defensa de la dictadura, ni al mercado libre de órganos, ni al mercado libre de venta de armas, porque además lo vivo cotidianamente hablando con los vecinos de mi ciudad y en la campaña hablando con votantes de Sergio Massa, pero también de Javier Milei durante el balotaje o de Patricia Bullrich en la general, y no encontré un solo votante de Javier Milei que me diga que defiende los crímenes de la dictadura, no porque no existan dentro del universo de votantes, sino porque creo que no es mayoritario, ni mucho menos. Pero entonces, viene con eso también. Pero viene con eso porque nosotros solemos creer, quienes estamos más involucrados en la política, que el voto es algo que de alguna manera expresa múltiples dimensiones o múltiples abordajes, que incluye lectura de programa o que incluye la aceptación plena de la adhesión a todas las propuestas. Porque se puede conocer y no adherir y votar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es un móvil también el voto, un móvil para castigar, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a todo esto, la expectativa ¿cuál es? Que realmente, frente a algunos de estos planteos, frente a algunas de estas medidas, con un pueblo que tiene altos niveles de compromiso social, con un pueblo que tiene altos niveles de conciencia, esto pueda de alguna manera expresarse con planteo, por lo menos, de rectificación de alguna de estas medidas, ¿no? Perdón, sí. No, sí, ¿y cómo ves ahora, porque mencionabas, ¿no? De también esa gente que votó, que eligió a Milei porque no quiso volver a elegir al macrismo. Ni a nosotros. Ni al peronismo. Pero ahora, bueno, detrás del gobierno de Javier Milei vuelve al Ministerio de Economía un hombre como Luis Caputo. Bueno, eso es un fraude a la voluntad popular, básicamente. Es como hay un meme de los Simpsons, ¿no? Donde sacan a Moe por... lo sacan borracho. A Nelson. A Nelson de la cantina. Vuelvo. Hay un meme de los Simpsons donde el cantinero Moe saca a Nelson, que estaba borracho, lo saca por
Por la puerta. Por la puerta. La venta Perdón, a la calle. a Nelson no, a Barney Gómez. A Barney. Hago mi corrección. Y claro, Acá porque está el Nelson es un niño que no Nelson toma era el cerveza. niño, El que sí, toma sí. cerveza Estamos va a quedar, Barney va a Gómez. quedar como Barney, pero pobre Barney Nelson, es- Barney dejémosle. Bueno, Mo- Dejémosle. Está mezclado todo mis como en resparos la a política. Nelson. digo, sería más fácil si lo viéramos. tuviéramos a alguien que edite rápidamente y ponga el meme ahí, pero bueno, no tenemos tiempo. No es la esto posibilidad. es en vivo. Esto es en vivo. Moe saca a Barney borracho de la cantina y vuelve a los 2 minutos, vuelve por atrás. Claro. Ese es Mauricio Macri. O sea, el pueblo argentino lo castigó con el voto. De hecho, él no se presenta porque no le da el piné, porque sabía que iba a perder, iba a salir tercero lejos. Y se presenta a Patricia Bullrich, que expresa más o menos lo mismo, y sale tercera. Y aparece ahora encaramado en esta gestión Pero ¿pensás que la de gobierno. ciudadanía percibe ese fraude? Mirá, yo Esa- creo que en este diálogo permanente que uno tiene, yo percibo que hay, por ejemplo, muchos jóvenes que realmente creyeron en Milei. En lo de la casta. En lo de la casta y en la renovación y que venía a ser una revolución y que era un reseteo del sistema político, etcétera. Algo ahí se tiene que haber quebrado. Ahora, Eduardo, ¿no hay algo ahí que a ustedes como militantes políticos les genera, más allá del desacuerdo con la gran mayoría de las ideas de Milei, lo que representan y lo que expresan, de decir, bueno, encontró una forma de llegar a un porcentaje del electorado que tal vez en algún momento nos votó a nosotros, tal vez en otro momento nos dejó de votar, y hoy, a pesar de todas las ideas que expresa y que, como decías, rechazan desde el peronismo, bueno, pudo encontrar una masa de votantes que le permitió llegar a la presidencia? ¿No hay ahí desde la militancia un lugar de decir, bueno, hay algo que no vimos? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo quiero decir que, digo, más allá de esto, sí hay algo que vimos y es que veníamos perdiendo adhesión en muchos sectores donde tradicionalmente la teníamos, ¿no? Y yo creo que cuando hay debates que no das, esos debates terminan floreciendo por otro lado, terminan emergiendo por otro lado, ¿no? Entonces, quieren lo traslado al ámbito legislativo o de la política en general, pero con repercusiones en lo legislativo. Nosotros somos una fuerza política que tiene una especial sensibilidad con lo que tiene que ver con los trabajadores y su derecho, con el movimiento obrero, con el mundo del trabajo en general. Y si nosotros no damos el debate en torno precisamente a ese mundo del trabajo, y si nosotros no consideramos que la mitad de la población económicamente activa, como decía antes, está por afuera de cualquier sistema de seguridad social, y a la hora de, por ejemplo, hacer campaña o interpelar a los sectores populares, decimos, miren, si gana Milei o si gana Macri, les va a sacar el aguinaldo, las vacaciones pagas, a millones de compatriotas que no tienen aguinaldo y vacaciones pagas. Claro. Somos paracaidistas suecos, para usar una figura que usó Sergio Massa en el debate presidencial, ¿no? Nos cabe la ley también. Y me parece que son las discusiones que no hemos dado, ¿no? Yo creo que hay algo acá que se agotó, que no es un dirigente político, que no es ni siquiera un sistema político, sino que es, entre otras cosas, en este largo periodo que rige en la Argentina del 76 en adelante, de qué manera nosotros recomponemos la situación de los sectores populares, ¿no? En algún momento, la forma que encontramos fue de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, fue a través de un modelo de derrame inducido, de alguna manera, con el Estado redistribuyendo, ¿no?, los beneficios de los commodities, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo de eso que se agotó políticamente también, porque hay un fuerte cuestionamiento social a eso. A la forma del mecanismo de la redistribución. Exactamente. Y yo creo que hay que volver a discutir realmente el sentido del peronismo, ¿no? Donde el peronismo siempre concibió al Estado no solo como un distribuidor, sino como un generador de riqueza también, como una herramienta para el desarrollo nacional y como
como un actor con fuerte articulación con la comunidad y sus organizaciones, ¿no? Pero digo, más allá de eso, lo traigo al plano legislativo. Nosotros tuvimos acá, desde diciembre del 2021, el mismo mes en el que entré a este cuerpo, el proyecto de monotributo productivo. Sí. Y la verdad que no le dio bolilla a la oposición, pero nosotros tampoco, como bloque, más allá de que algunos lo impulsáramos. Capaz que no fuimos capaces de generar las condiciones para que esto saliera. ¿Y eso qué es? Un puente de inclusión fiscal para 9, 10, 11 millones de Argentina. No aprendimos nada de la pandemia. Claro. La pandemia demostró eso que muchos no querían ver o no queríamos ver, ¿no? De hecho, había funcionarios que creían, cuando se abrió el IFE, que se iban a anotar 3 millones de argentinos. Sí. Y había compañeros nuestros y dirigentes sociales que decían, van a ser 10 millones. ¿Pero por qué? Porque son genios, porque tienen un doctorado en esto, el otro, porque están ahí. Claro. Y se van a ser 10 millones. Y fueron 10 millones. Entonces, es hora de abordar ese fenómeno. Y en esos sectores, la otra vez veía un estudio de una universidad donde, con encuestas previas a la elección, cómo había votado los obreros industriales, cómo habían votado los trabajadores de servicio, los estatales, etcétera. El lugar donde Milei sacó más votos son los autónomos, trabajadores independientes, los trabajadores sin patrón, los trabajadores excluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que se agotó también es la distancia entre el discurso y las realidades efectivas, ¿no? Diría nuestra marcha partidaria, o citando Irigoyen, las efectividades conducentes, para no ser tan peronista termo. Pero digo, y ganó alguien que unió su discurso a, acercó su discurso a lo que va a ser. O sea, si no cumple con ese programa, va a tener problemas también. Y parte de esto, de que se haya encaramado el macrismo, no cumplir con una parte del programa. Con una parte de su programa, ¿no? Por supuesto, Quería preguntar, ¿se puede modificar la ley de ganancias, del impuesto a las ganancias? Porque también en esta discusión, este rum que está apareciendo, gobernadores están planteando los efectos en la coparticipación, por el miedo también que se modifique las partidas de la coparticipación. ¿Se pueden modificar? Porque eso impactó en muchos trabajadores registrados. Entiendo que hay un principio de acuerdo con Sergio Massa, que tiene que ver con recursos federales, si no me equivoco, que vienen dispuestos al cheque, etcétera, etcétera, como para de alguna manera compensar esos recursos que eran coparticipables y que no van a ir. Yo entiendo que hay un amplio consenso social en torno a la necesidad del retiro de ganancias, ¿no? Igual tendrán que pasar por acá y votarlo si se vuelve a implementar la cuarta a favor categoría. De continuar. Además son leyes que él votó. Claro, él votó a favor. La del IVA también. Pero el IVA no se transformó en ley. No, claro. No creo que se transforme en ley, ¿o sí? Esperemos que sí. Me parece que la del IVA es una medida muy importante. Yo hice un conteo revisando el sistema de gestión parlamentaria de la Cámara, de las dos cámaras, y desde 20 años para acá había, si no me equivoco, más de 200 proyectos de todas las bancadas políticas, promoviendo exactamente eso, ¿no? La devolución del IVA o el no cobro, sobre todo para los trabajadores de menores ingresos. Entonces uno entiende que son medidas con amplio consenso y que estaba la vocación de presentarlo por ley precisamente, claro, para que se entienda que no era algo circunstancial, sino que se iba a sostener en el tiempo, ¿no? Gracias, diputado, por este reto. Perdón, pero tenemos que ir yéndonos. Ya estamos cerrando, nos quedamos charlando. Tiempo es tirano, exactamente. Lo que sí tenés que volver porque tenés que responderle ahora a Jessica Alcaño. Así que para el 7 te queremos también ver por acá cuando suman los nuevos diputados, que va a ser el próximo encuentro, ¿no? Dale. Gracias por la invitación. Gracias, Antonio. Gracias, Meli, por esta hermosa tarde. A ustedes los vemos en cualquier momento. Y en un ratito en Todo Cultura. Ahí volvemos más tarde. Descansen.